Hola, voy a referirme hoy al tema de la crisis de la salud y más concretamente el reciente incidente de entrega de medicamentos que ha sido objeto de un rifirrafe entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la oposición, que son ya un montón de partidos, inclusive algunos que apoyaron la elección de la Colombia Humana. El grave problema de este debate sobre la crisis de la salud es que no tiene sino un doliente, que es el paciente colombiano. Porque ni al presidente Gustavo Petro, ni sus áulicos seguidores, ni a la oposición colombiana, llena de un montón de apátridas que nunca les ha importado para nada las vicisitudes del pueblo colombiano, dejan sin lo más importante a los colombianos en este debate, que es la verdad sobre el sistema de salud actualmente. Entonces tratemos de desglosar un poquito las mentiras que de lado y lado nos están diciendo. Lo primero que hay que decir es que el sistema de salud en Colombia, como ya lo hemos dicho en otros comentarios editoriales, empezó desde el mismo momento de la Ley 100. Pero en términos económicos, que es lo que estamos viendo hoy en día, es decir, la desfinanciación del sistema de salud, es un tema que obviamente se acrecentó en la primera década de este siglo, durante los gobiernos de Álvaro Uribe, irónicamente, que fue uno de los pioneros de la Ley 100, no el único. El M-19 formó parte de la coalición de gobierno que dio luz a la Ley 100. De hecho, tenían los ministros de salud en ese momento. Pero esa es materia de otra discusión. La crisis económica se comenzó a evidenciar allá por el 2009, final del segundo mandato de Uribe, y por supuesto que siguió. Durante el gobierno del presidente Santos hubo algo muy importante, que fue haber equiparado el régimen subsidiado con el post del régimen contributivo, y benefició muchísimo a las personas más pobres. Pero eso agravó todavía más la crisis del sector, porque eso implicó muchísima más inversión. Y seamos claros, a las EPS que actuaban honestamente, porque no todas se dedicaron a robar, como sí lo hicieron muchas, pues igual ese era un ritmo de financiación que no podían llevar a cabo. La crisis del sector de la salud desde el punto de vista financiero viene desde hace muchísimo tiempo. El problema acá es que se enfrenta a la ideología. Por un lado, el presidente Petro, que ha tratado de destruir la Ley 100 con argumentos, algunos de ellos poderosos desde el punto de vista político y económico, pero sin soluciones reales. Y por el otro lado, una extrema derecha que trata de defender una ley que ya no tiene defensa, porque la Ley 100 se concibió bajo un Estado de Derecho que no la podía permitir. El Estado Social de Derecho en Colombia no puede permitir una ley que trate al paciente como un cliente. Por supuesto, al llegar las tutelas, al llegar también Samper con el Sisbén, que fue una manera de torcerle un poquito el pescuezo a la Ley 100, pues el esquema general de salud comenzaba a resquebrajarse, porque el negocio original que legalmente le plantearon a las EPS ya no era posible. Entonces, por un lado, muchas de ellas se dedicaron evidentemente a robar los recursos de la salud. Caso del señor Palacino concretamente, que se dedicó a comprar canchas de golf en los llanos orientales con la plata de la salud. Otras que fueron mal administradas, es decir, hubo una mala administración de los recursos, hubo falta de control estatal sobre esos recursos, y llegamos a este punto. El problema es que el presidente Petro, que ha tenido mucha razón en gran parte del diagnóstico
de la crisis de la salud, de la inconveniencia de un modelo basado en el negocio sobre un derecho fundamental. En eso ha tenido razón el presidente siempre, desde que fue parlamentario y como líder político. Lo que le quedó grande al presidente Petro, y también hay que decirlo, es hacer una propuesta seria de cómo se va a resolver el tema de la salud. Y resulta que él apela a los viejos mecanismos arcaicos del socialismo del siglo XXI, donde él cree que el problema es que si la plata la tienen los privados se la roban, pero si la tiene el Estado no, va a ser muy eficiente. Entonces si la plata la tienen el alcalde de los municipios y se la da directamente a los hospitales, el centro de salud, entonces nadie se va a robar la plata. ¿Ustedes verdaderamente creen que eso es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que los recursos en manos de los politiqueros, exactamente, sobre todo allá en los municipios, donde hay más crisis de atención, pues no se va a solucionar solamente porque el presidente imponga un modelo ideológico y no técnico. Porque lo que se necesita para resolver esos problemas que acertadamente el presidente ha diagnosticado, lo que se necesita es una información técnica para resolverlos, y no esa politiquería en la que infortunadamente ya muchos usuarios están padeciendo, como le ha pasado a las personas pobres de las EPS intervenidas, que recibían una atención adecuada, porque eso hay que decirlo. Muchas EPS estaban prestando un servicio adecuado. ¿Qué hicieron? Los mandaron a centros de salud que no tienen la infraestructura. ¿De qué le sirve a usted de que le quede cerca el centro de salud? Presidente Petro, es que quede cerca el centro. ¿De qué sirve que le quede cerca el centro de salud si le están dando citas para 2 y 3 meses porque no tienen capacidad? ¿Y de qué le sirve si esos centros de salud no están dotados con los mecanismos médicos de diagnóstico? Pues no pasa nada. El caso de Soacha, Cundinamarca, lo comentaba una señora esta semana. Sí, la pasaron para un centro de salud muy cercano, donde la atienden en la calle. Le toca esperar en la calle si llueve o si hace sol, porque el centro de salud ni siquiera tiene cómo atenderla. Antes sí, Famisanar la atendía en un centro comercial totalmente equipado. Pero ahora, a los 3 meses que la atiende el médico, porque le queda cerquita, según el presidente, resulta que las imágenes diagnósticas se las tienen que tomar en la 127 con autopista. Una señora desde Soacha, Cundinamarca. Eso lo que quiere decir es que el presidente partió de un diagnóstico correcto, es decir, ese esquema de negocio no funciona, pero él se va al otro extremo. Se va al extremo de suponer que el Estado es un todopoderoso que va a hacer todo bien, donde nadie se va a robar la plata y donde van a ser súper eficientes. Todos sabemos que eso no es cierto. El Estado es el peor gerente en cualquier parte del mundo, y mucho más en nuestros países tercermundistas, y mucho más en Colombia, donde nosotros ya sabemos en qué terminan las cosas administradas por el Estado. Entonces, la crisis de los medicamentos no es más que una oportunidad politiquera en donde se suma, por un lado, una mala planeación del gobierno, que sí es cierto que les ha pagado, es verdad que les ha pagado, eso es cierto, y ha habido acaparamiento. El problema es que el gobierno no tiene las herramientas administrativas para haber hecho eso de manera ordenada. Entonces ahora amenaza con hacer allanamientos como si fuera una dictadura, cuando en las democracias los allanamientos los hace solo la fiscalía, el poder judicial, no el poder ejecutivo. No podremos saber exactamente lo que está pasando, porque el gobierno llega es con medidas ideológicas y no con medidas técnicas a resolver un problema que es muy grave. Eso es lo que pasa actualmente en la crisis de la salud. Extrema derecha, extrema izquierda, una gobernando, otra en la oposición, tratando de meternos cuentos, y son los pacientes colombianos los que seguirán pagando las consecuencias. Soy Germán Cárdenas González y esto es GerCargo, noticias en contexto.